En esta mesa vamos a hablar de inteligencia artificial, pero vamos a hablar del punto de vista de la ética y de su regulación. No vamos a hablar tanto de tecnología propiamente dicha, ni de los usos, posibles usos, que también, pero sino que vamos a hablar un poco también de cómo gobernamos esto, un poco lo que estamos diciendo en la mesa anterior. Y para ello contamos con un excelente panel de ponentes. Comenzando por el fondo, tenemos a Boris Delgado, que es el director de Industria y TIC, de Tecnología de la Información y la Comunicación de AENOR. Bienvenido, Boris. Gracias. Tenemos a Juan Zafra, consultor, director de contenidos de la revista Telos, una revista muy conocida en los ámbitos tecnológicos, y también es director general del Club Abierto de Editores Clave. Juan, muchas gracias por venir. Gracias. Y por el madrugón, que sé que te has pegado. Gracias, se me nota en la voz, tengo voz de hombre hoy. Viene mal. Tenemos también a José Luis Trenco, que es el CEO de clubtickets.com. Gracias, José Luis, por contar con tu presencia aquí con nosotros. Y finalmente tenemos a Violeta Garín, que es consultora de innovación y es CEO también de Big Picture. Muchas gracias, Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo voy a intentar hablar poco, aunque ya me habéis visto en la mesa anterior que suelo hablar bastante y algunos me conocen, de los ponentes. Vamos a hablar de ética y de regulación en el ámbito de la inteligencia artificial, pero me gustaría decir un par de frases antes de dar la palabra a los ponentes. Antes he comentado una cosa que para mí es evidente. Yo creo que con la inteligencia artificial, independientemente de lo que pensemos hablar de ello, estamos ante lo que algunos autores llaman el metaproblema del siglo XXI. ¿Cómo gestionamos esto? Lo que yo decía antes. ¿Cómo gestionamos una tecnología que es casi del siglo XXI y del siglo XXII? Una tecnología que promete potenciar todas nuestras capacidades como seres humanos y como sociedad. Algunos le llaman una especie de exoesqueleto que va a potenciar nuestras capacidades que tenemos por naturaleza, con unas instituciones que ya hemos visto que funcionan regular o que no es que funcionan regular, pero que funcionan con otros tiempos y con otras claves del pasado. Y lo que es evidente es que hay, o sea, por mucha gente, ahora hay muchos autores más pesimistas que hablan de que esto, bueno, esto es un desastre, vamos a tener muchos problemas. Hay gente que dice que la inteligencia artificial llegará a un momento en que sea capaz de pensar autónomamente. Y no es, bueno, en todo este tipo de hipótesis un poco futuristas y casi de películas de ciencia ficción, ¿no? Como el estilo de Yo Robot, ¿no? Tomarán el control y nos someterán en una especie de reverso del planeta a los simios, pero al revés, ¿no? Hay mucha gente así, pero hay mucha gente que considera que no, que esto es una cosa que nos va a venir bien para la humanidad, que va a mejorar todas nuestras capacidades, que va a mejorar las industrias, la sociedad, etcétera, etcétera. Pero bueno, en ese debate entre los pesimistas y los optimistas al respecto es donde vamos a tratar de ver qué podemos hacer de manera más realista, cómo vamos, porque esto va a ser inevitable. O sea, lo que nadie puede pensar a corto plazo es que no va a haber una especie de parón. De repente la inteligencia artificial va a dejar de tener vigor o vamos a parar, aunque hay gente como algunos CEOs que han pedido, ¿no? Algunos CEOs de estas grandes empresas globales de Intel, una suerte de vamos a parar todos porque damos mucho miedo con lo que estamos fabricando, que era un mensaje que se lanzaba por ahí. Acabo con esta frase y ya le doy la palabra a los ponentes. Hay un autor que se llama John Gray, que escribió un libro que se llama Perros de paja, que os recomiendo vivamente, que dice así: en la ciencia el saber es un bien sin paliativos, pero en la ética y en la política es malo y bueno al mismo tiempo. Y de tal forma que la ciencia es verdad que aumenta el poder humano para hacer cosas buenas, pero agranda también el poder para hacer cosas que no son tan buenas. Es decir, que es una especie de dicotomía. Todas las tecnologías han supuesto eso a lo largo de la historia. Empezando ya por hacer una pregunta, yo lo que voy a pediros es que hagáis una primera intervención dándonos un mensaje general lo más corto posible para que nos dé tiempo, pero a debatir sobre, luego os preguntaré sobre regulación y sobre ética, pero darnos un primer picture, una primera visión de vuestra opinión sobre lo que está pasando desde este punto de vista, ¿no? De la gobernanza, de la ética, de la regulación. Por ejemplo, José Luis, puedes empezar tú. Bueno, me gustaría primero que aterrizáramos un poco en lo que es inteligencia artificial, como tú has dicho bien antes. Hay un hype alrededor de esto que parece que está en todos los medios, que todo el mundo habla de lo mismo. Entonces, bueno, al final, si medimos el éxito de la inteligencia artificial por lo que hoy puede hacer, en realidad, mejor que el humano, lo único que puede hacer es el reconocimiento de imágenes y la generación de textos. Ni siquiera puedo conducir un coche de manera autónoma.
Entonces, cuando hablamos de superinteligencia artificial, consciente de sí misma, etcétera, eso ni está ni se le espera. Eso está, de momento, tecnológicamente bastante lejos. Hay que diferenciar entre automatización y autonomía, y de momento estamos en la automatización y no en la autonomía. Somos capaces de, con inteligencia artificial, realizar acciones muy mecánicas que realiza el cerebro humano, pues como podría ser comer, pararse en un semáforo, pero no somos capaces de reflexionar. De hecho, pues todo este hype o toda esta moda viene por el ChatGPT 4, que vemos que se está desinflando como un globo. Es un ChatGPT en el cual, en cuanto le preguntamos algo un poquito complicado, pues empieza a alucinar. Lo que nosotros llamamos alucinaciones, que es las ganas que tiene ChatGPT de contestar, mostrando que es un modelo de pensamiento cuando no es un modelo de pensamiento, es un modelo de lenguaje. Lo único que hace es rellenar huecos. Lo que hace es predecir, buscar un comportamiento, intentar predecirlo y copiarlo, pero es incapaz de pensar. Si nosotros le preguntamos, por ejemplo, a un modelo de lenguaje como es ChatGPT, pues que reproduzca una conversación entre un médico y un paciente, pues seguro que lo va a hacer perfectamente, pero a nadie se le ocurriría pues tomar en serio las recomendaciones de ChatGPT como si fuera un médico. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que aterrizar un poquito y saber dónde estamos en cuanto a la inteligencia artificial, que no es tan grande el desarrollo como nos quieren vender la televisión, ¿no? Muy bien. Boris. Bueno, lo primero, agradeceros a todos. Es un honor estar con vosotros y también con la audiencia, que por cierto veo que hay mucha juventud y eso es fantástico. Así que yo creo que incluso entre nosotros lanzo el mensaje para que demos nuestro quizá reflexiones y conocimiento llevado a los que dentro de unos años estarán con todo esto. Por mi lado, yo soy Boris Delgado, soy el director de Industria y TIC de AENOR. Muchos no sabéis lo que es AENOR. AENOR no deja de ser una empresa multinacional española, se nos conocía por el tema de la certificación de la calidad y seguimos siendo también todo eso, pero en el fondo, y con la IA aterrizándolo, nuestro valor y nuestro propósito es crear confianza entre organizaciones y personas. A partir de ahí, con estandarización, con normalización, con marcos de trabajo regulados, vamos a intentar dar ese equilibrio que buscan las organizaciones y que buscamos, al fin, las personas. Pues no sé, Juan o Violeta, como queráis. Bueno, pues voy yo, si quieres, Juan, gracias. Bueno, pues gracias a todas y todos por estar aquí, que es una suerte tener la sala tan llena y como me sumo a Boris a alegrarnos porque haya tanto público joven. Bueno, yo soy Violeta, yo soy consultora de innovación y desarrollo de negocio y también trabajo en la universidad investigando y dando clases sobre temas relacionados con emprendimiento, creatividad e innovación. Entonces, bueno, sé lo que es que me entreguen trabajos hechos con ChatGPT y pillarlos al vuelo, ¿eh? O sea, eso ya se empieza a detectar muy fácil. Está claro que la inteligencia artificial tiene un montón de aplicaciones positivas, casi todas tienen que ver con la optimización de procesos, la automatización de la que hablaba antes mi compañero. Sin embargo, yo a veces me pregunto, todo este argumento en pos de la eficiencia, bueno, ¿qué vamos a hacer con todo el tiempo que le ganamos a nuestro trabajo? ¿Lo vamos a usar para hacer voluntariados? ¿Lo vamos a usar para mejorar el mundo? Pues realmente ya se está viendo que este tiempo que le ganamos con la automatización de procesos, la pregunta es qué vamos a hacer con esto. Entonces, yo creo que vivimos un tiempo histórico muy emocionante en el que también estamos muy saturados por todas las opciones que tenemos y tenemos como muchas ganas de delegar en algo, ¿no? Que venga la inteligencia artificial y me diga lo que tengo que hacer, ¿no? Porque ya no lo soporto más. Son demasiadas decisiones, demasiados retos, demasiada confusión. Que venga la inteligencia artificial, ¿no? Que venga esa especie de Dios mágico y me diga lo que tengo que hacer. Y en el fondo creo que tenemos que pararnos a pensar si a veces el reto técnico nos está motivando más que las implicaciones del reto técnico. Y aquí todos habéis visto seguramente la película de Oppenheimer, la película que habla sobre el científico físico, ¿no? que estuvo detrás de lo que luego fue la bomba atómica, ¿no? Que causó destrucción de miles de vidas, como sabéis. Bueno, se dice que Oppenheimer era el proyecto Trinity, pero no era la bomba atómica. Y creo que esto es una reflexión que debemos tener cuando hablamos de inteligencia artificial, en pensar por qué va siempre la tecnología por delante, la liberación democrática va por detrás,
y cómo podríamos llegar a invertir este proceso, cómo podríamos llegar a imaginar futuros primero. O sea, en lugar de dejar que la tecnología vaya desarrollándose sola y luego nosotros ir un poco con el agua al cuello viendo a ver cómo regulamos eso, ¿por qué no somos capaces como sociedad de sentarnos con confianza entre todas las partes, con educación, ciudadanía, administraciones públicas, emprendimiento, tecnólogos, y podemos sentarnos a diseñar qué tipo de futuro queremos y entonces poner en marcha esas maquinarias tecnológicas? Eso yo creo que sería un gran avance y creo que es urgente para que podamos proteger temas tan importantes que están en tela de juicio como los derechos humanos y demás, ¿vale? Y que, bueno, podamos tener un poco de rigor y quizá la innovación esté en pensar cómo vamos a hacer esto y no solo en qué vamos a hacer. Gracias. Juan. Bueno, a ver cómo me apaño con el micro así de mano, las notas, el lápiz, todo esto. Se me da un poco mal. Bueno, como vamos ahondando poco a poco, pues hago una primera descripción. Si me alargo mucho, me cortas, Agustín. No. Bueno, es verdad, estoy de acuerdo con la primera intervención, que habría que definir qué es la inteligencia artificial y en qué fase estamos del desarrollo de lo que llamamos inteligencia artificial. Bueno, estamos ya en fase de machine learning, o sea, de máquinas que empiezan, que aprenden de sí mismas a partir de lo que le hemos introducido a los humanos y que son capaces de recopilar información que vertemos los humanos en la red y hacer sus propios procesos para darnos respuestas a todo aquello para las que la requerimos. Entonces eso ya es un paso más de la automatización, pero como hay público joven, como ya hemos insistido, que es muy de agradecer, y como esta conferencia o esta mesa va un poco de ética, que al final es filosofía, y estamos en una tercera cultura, que es la combinación de la ética, de las humanidades con la tecnología, que al final es de lo que va la humanidad y el progreso de la humanidad. Voy a decir un primer enunciado, ¿no?, que es: el Homo sapiens está obsoleto. Y sí, yo soy de esos que piensan que las inteligencias artificiales, la tecnología, lo que nos permite es evolucionar, superar el antropoceno, que es la era en la que el humano ha dejado una huella en sí mismo, en sus semejantes y en el entorno natural muy poderosa y muy perjudicial, y que gracias a las tecnologías podemos conseguir una humanidad expandida, que es un paso más en el desarrollo natural de la humanidad. Claro, tenemos que aprender a cómo relacionarnos con la tecnología, y particularmente con unas tecnologías que ya aprenden por sí mismas. No es algo que nos haya venido un advenimiento de no se sabe qué, tipo de marcianos, sino que es un desarrollo que ha sido humano y que sigue siendo humano. Por tanto, ya hay un estadio incipiente de interacción humano-máquina, humano-tecnología, diría, que es un paso más en esa evolución, ¿no? Yo digo que el momento que vivimos, sobre todo los más jóvenes, es de superinteligencia, son máquinas que aprenden por sí mismas, superlongevidad, jóvenes que viviréis más de 100 años, y que el verdadero reto está en el desarrollo de un superbienestar. O sea, que ese entorno que en el antropoceno estamos deteriorando, pues que sea más feliz para todos, con menos desigualdades, frenando el cambio climático, en fin, igualdad de oportunidades. Bueno, ¿qué nos está pasando? Soy breve. Pues nos está pasando que hemos creado unos ingenios que aprenden muchísimo de nosotros, tienen una capacidad de proceso mucho más rápida, y que hasta diría, ahora que estoy alargándome un poco, que hasta evidencian que hablar es antiguo. Porque hay otras formas de transmisión de conocimiento, ¿no? Y entonces, ante ese fenómeno, pues la humanidad tiene miedo, tenemos dudas y tenemos un gran desconocimiento de qué se puede hacer con esa tecnología. Insisto, una tecnología que han creado los humanos, pero que además es capaz de interactuar, de crear mejor que los humanos. ChatGPT se expresa mejor que la enorme mayoría de los humanos. Sobre todo si no leemos, si dejamos de leer. La mayoría, pero ya la mayoría de los escriba humanos máquina, no lee. Claro. Entonces, Midjourney, termino y ahora ya entramos en el debate. Midjourney hace imágenes, ilustraciones, mejor que la inmensa mayoría de los humanos. Pero los humanos pueden evolucionar e interactuar con esos ingenios y mejorar. La cuestión es que no sabemos cómo ordenarnos en este nuevo medio que interactúa con una máquina
en lugar que con un profesor o con un ponente o con un editor de una revista. No sabemos cómo hacerlo con unas máquinas que lo hacen mejor que ellos. Y entonces el reto es, como decía Violeta, pues abordar un nuevo estadio de la humanidad. Ordenar nuestras vidas, nuestros negocios, nuestra educación, nuestra cultura, que al final es nuestra civilización. Esto nos pasó hace ya unos cuantos años cuando emergió Internet. La diferencia con Internet es que Internet se basaba en un soporte físico. Y es eso, las redes, básicamente. Y las redes estaban en el espacio público. Y con las inteligencias artificiales es una cuestión lógica que no se sabe muy bien dónde está. Podríamos apelar a dónde están los servidores y los procesos de datos, que por cierto Amazon ya ha dicho que los va a instalar en centrales nucleares, lo cual significa un cambio de paradigma. Cuando estamos reivindicando las energías alternativas, pues llega Amazon y dice, no, que yo lo voy a poner en centrales nucleares. ¿Por qué? Porque las inteligencias artificiales y el Internet de las cosas no se puede permitir las fluctuaciones en la distribución de la energía que ocurre con esto. Bueno, y ya lanza una propuesta y me callo. Y dices, ¿y qué hacemos con esto éticamente? Pues lo que se ha hecho siempre, los buenos y los malos. Los buenos y en qué estamos, en el bien común. Yo siempre digo, y me repito, los malos no sé en lo que están. Yo sé que el futuro de la humanidad pasa por un motor GTC, generosidad, transparencia y colaboración. Eso es una nueva era de tecnohumanidad, de humanidad expandida, es una revolución y la cuestión, como es la siguiente parte de la mesa, es pasar de la ética a la reglamentación y sobre todo lo que debemos, y es también una cuestión que por eso tenemos tantas mesas sobre ética y regulación de esto, es que estamos en la datificación. Como las inteligencias artificiales y todas las tecnologías que ahora tenemos se fundamentan sobre todo en datos, lo que nos está ocurriendo es que estamos datificando a los humanos, a la humanidad. Eso es casi un paso más evolucionado de la cosificación. Bueno, pasemos de eso. Quiero decir, evolucionemos sobre eso y empezamos a desarrollar una educación que no se base solo en el relato, sino que se base en el algoritmo. En fin, ya. Bueno, Juan ha puesto como siempre muchas cosas encima de la mesa, igual que el resto de los ponentes. A mí ahora me gustaría que habláramos un poco, porque alrededor de todo esto, con todo esto que ya se ha puesto encima de la mesa, tenemos también que el mundo nos separa, porque aparte de la inteligencia artificial, hay otra serie de cuestiones sociales y políticas, globalmente hablando, mundialmente hablando, que están encima de la mesa. Es decir, hay geoestrategia. Es decir, curiosamente, la eclosión o el hype de la inteligencia artificial tiene lugar en un momento en el que el modelo globalizador mundial está, entre comillas, en crisis, donde parece que volvemos a etapas anteriores de donde la geoestrategia internacional contaba y porque aquí hay un elemento económico que no se nos olvida. Es decir, no es casualidad que la eclosión tenga que ver cuando gigantescas empresas globales tienen la capacidad para hacer esto, porque una pyme no puede entrenar modelos de datos a nivel global. De hecho, ¿qué va a pasar? Otra pregunta que os hago. ¿Qué va a pasar cuando se acaben los datos? Que parece que ya que se está empezando a acabar, que ya hay un límite, ya no hay más datos que con los que entrenar las inteligencias artificiales. Pero hay un problema geoestratégico y de hecho las distintas regiones del mundo han encontrado van encontrando soluciones diferentes. En Europa se acaba de anunciar el nuevo reglamento de inteligencia artificial, que tiene básicamente una base en que, bueno, se designan que hay una serie de riesgos diferentes en función del tipo de uso que va a tener esa inteligencia artificial, de tal manera que algunos van a estar prohibidos directamente y otros se les va a exigir determinadas criterios para poder que sean legales en territorio europeo. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, se ha planteado otra cuestión con la orden de Biden, donde básicamente hay una especie de confianza en las grandes compañías en que haya una especie de autorregulación. Y luego está el modelo chino, por hablar de como de los tres grandes, donde estos debates también existe un reglamento chino de inteligencia artificial, pero desde planteamientos ético-morales diferentes. Lo que, por ejemplo, en China es bastante común, por ejemplo, utilizarlo para lo que llaman allí social scoring, que aquí, por ejemplo, según el reglamento de inteligencia artificial europeo, va a estar terminantemente prohibido, o aparentemente terminantemente prohibido, porque parece que hay alguna alusión a que las empresas no lo van a poder utilizar
pero a lo mejor los estados, dependiendo para qué temas de seguridad, sí lo van a poder utilizar. Digo, hay un problema de, bueno, porque al final las sociedades necesitamos autorregularnos. Yo siempre digo que la regulación no es algo que venga porque el gobierno quiere regular per se, sino porque hay conflictos. Si no hubiera conflicto no habría regulación, no habría Estado, no necesitamos un árbitro. Hay conflictos entre cosmovisiones, como hemos podido aquí establecer. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuál sería, bueno, podéis contestar muy amplia la pregunta, cuál sería vuestra visión de cómo debería avanzarse en esta materia? Si estos avances por regiones mundiales nos va a llevar a una suerte de creación de 3 modelos diferentes, por decirlo de alguna manera, o si necesitaríamos ir a una especie de gobernanza global. Algunos hablan de que esto puede ser parecido al tema de la proliferación de armas nucleares en su momento, que tuvo que hacerse una serie de... Bueno, hay distintos modelos o distintos debates al respecto. ¿Cuál es vuestra visión sobre esto? Sobre lo que has dicho de regulaciones, en la normativa europea, que como tú dices acaba de lanzarse, la definición de inteligencia artificial al final es tan amplia que puede englobar todo el software, no solo el de inteligencia artificial. Entonces, es una regulación muy horizontal que quiere regular todos los aspectos de la inteligencia artificial y para mí no tiene ningún sentido. En China lo que se está haciendo es regular parte por parte. O sea, se ha hecho una regulación específica para reconocimiento de imágenes, como has dicho, otra regulación específica para deepfakes, para las fake news, y creo que tiene más sentido. ¿Hasta qué punto tenemos que regular la aplicación o la herramienta y no al usuario, ¿no? Porque al final pues, estamos poniendo foco sobre la empresa y no sobre el usuario. Evidentemente, esto es un juego geoestratégico, como tú dices, y todos los países se están posicionando. En relación con lo que me ha dicho mi compañera, pues al final es muy complicado regular antes de que surja el problema. Eso no se ha hecho en ningún ámbito. O sea, ni en el tecnológico se va a hacer, pero tampoco se ha hecho en el civil, ni en el penal, ni nada. O sea, tú no puedes regular un problema sin que este problema exista. No puedes predecir a futuro hacia dónde va la inteligencia artificial y intentar ponerle paredes o intentar regular algo que no sabes hacia dónde se va a dirigir. Claro, no era, por alusión, no era predecir y regular. Podéis interrumpiros, es perdona. imaginar. Sí, yo voy a hablar poco. Tranquila. Es imaginar. Creo que sí que es importante el que se creen diálogos. Tiene que haber diálogo y lugares donde se puedan encontrar entes que, por cierto, ahora desconfían unos de otros, porque los emprendedores, las personas emprendedoras desconfían de la regulación, ¿no? El Estado quiere venir a limitar lo que yo quiero hacer y luego el Estado desconfía de las empresas, ¿no? Esto es lo que quieren, es ganar dinero, aprovechar los datos, aprovecharse de todo. Claro, en ese terreno de desconfianza no pueden salir muchas cosas buenas. Hay que superar esa parte y implicar a una tercera parte importantísima, que es la ciudadanía. Es que la ciudadanía va a sufrir esto, lo está sufriendo. Es que no sé si sabéis que, por ejemplo, ahora mismo en lo que es el Red Wolf, es un sistema de reconocimiento facial que monitoriza y sirve para afianzar el sistema de apartheid que tenían en la franja de Gaza previo al conflicto que estamos viviendo ahora. Antes ha habido el emprendedor que ha presentado el proyecto de Pitch, súper interesante hace un momento, que está por ahí, Eugenio, ha presentado un proyecto en el que hablaba de cómo poder monitorizar los movimientos de las personas para después poder, con eso, ver si o les vendemos algo, ¿no? O cómo interpretamos. O sea, eso es mucha información Sí, que nos afecta directamente. El ciudadano tiene que estar implicado y para eso necesita educación. Pero otra vez estás hablando sobre la herramienta. Estás poniendo el foco. Se ha desarrollado una cosa que está sesgando. Esas herramientas suceden porque no hay primero un imaginarnos qué mundo queremos. Eso es lo que yo digo. Estás poniendo otra vez el foco sobre la herramienta. Tú quieres regular los cuchillos y no es regular los cuchillos. Yo no es regular de que no se mate. Yo estoy hablando de que se creen espacios para dialogar sobre qué mundo queremos vivir y que la inteligencia artificial vaya hacia eso también. No estoy queriendo regular nada. Yo no hablo de regulación en ningún momento. Hablo de espacios creativos de diálogo para poder imaginarnos y que no nos pille el toro. Por lanzar por aquí la... Yo creo... Tú, yo... Bueno, todos. No sé si me Todos. oyes, todos, pero es muy interesante. Y ahora os voy a contar una cosa que vamos a romper y me gustaría que los que estáis ahí sentados también participarais luego, ¿verdad? Vamos a ver. Yo soy un friki. Yo soy un ingeniero en informática que estudié hace muchos años, sigo estudiando, y todo lo que estamos contando aquí, tecnología, sí, datos, algoritmos, software... Venga, me voy a poner, no en plan tecnólogo, pero es que soy el tecnólogo. Mirad. Somos las personas las que diseñamos los sistemas.
¿Por qué quiero contaros y compartir con nosotros, compartimos con vosotros las regulaciones y porque hay que dar una estructura? Y cuando hablamos de estructuras, una regulación como la europea, que es una ley, lo que sea, en la parte que a mí me toca y que os quiero dar a conocer a todos para que veamos que esto no es nuevo. Parece que es muy nuevo porque se hace mucho hype, pero no es nuevo. La inteligencia artificial se inventó en los años 30, en los años 40. O sea, la tecnología siempre ha estado ahí. Ahora es la tecnología digital, es la era digital, porque estamos todos conectados. Pero los datos, la privacidad, todo eso se estructura y se regula. Y esa es la clave. Entonces, ¿qué tenemos que buscar antes? Porque somos las personas. Yo os diría 3 cosas, que es lo que dicen, por cierto, el estándar internacional. Y dices que es un estándar. Joder, ¿por qué todas las columnas son iguales? ¿Por qué el edificio se construye así? Porque está basado en reglas de juego, en reglas de consenso, en la que los países se han puesto de acuerdo, unos más, otros menos, diferentes países. Y la estandarización internacional, que todos conocéis y todos vivimos gracias a que todo eso alguien ha pensado, en la inteligencia artificial ya se está desde hace muchísimos años trabajando y ya se están publicando para que todo esto que estamos hablando se pueda estructurar. Y digo, fiabilidad, transparencia y responsabilidad. Somos las personas, por supuesto. El primer concepto siempre será que cualquier sistema de inteligencia artificial, que es un conjunto, y fijaros, lo voy a hacer acotarlo, de personas, procesos y tecnología, las personas usamos la tecnología a través de procesos. Los procesos es lo que nos da estructura a todos. Y a partir de ahí basaremos todo lo que hagamos en riesgos, porque todo nuestro mundo está basado en riesgos. Analizaremos riesgos, pondremos medidas, reduciremos riesgos, debo estar aburriendo mucho, se nos van, y a partir de ahí organizaremos las cosas. Pero yo creo que todo esto, datos, software, es tecnología, es ética. ¿Cómo regulamos la ética? Puf, lo que para mí es bueno, para ti es malo. Para lo que para ti es bueno, para mí es malo. Eso es muy difícil. Entonces, y ahí sí que cojo el guante, estamos en un momento que sí que es diferente a otros, donde hay una hibridación entre la parte más humana, que es la que somos, y la parte tecnológica de que tomen ya decisiones y nosotros no lo podamos supervisar, no lo podamos controlar y se nos vaya la mano. Ahí sí que es cierto. Y eso es lo que quizá debamos en esos riesgos controlar. No sé si me he ido de pero sí que es importante porque lo vais a vivir más vosotros que nosotros. Aunque tenemos juventud acumulada, que también, pero vosotros lo vais a tener. Entonces es importante que tengamos, y acabo, sentido crítico. Yo creo que estamos en un momento de la historia en la que mucha tecnología, todo está guay, la capacidad de concentración nuestra es cada vez menor, pero tenemos que leer, lo que decía antes Violeta. Hay que seguir leyendo, hay que seguir publicando. Por cierto, Agustín tiene un libro fantástico que yo os aconsejo que os quedéis por él. Lo digo porque los libros... No, sí, lo digo porque los libros, y perdonadme que soy el tequi, sí, a mí me encanta, y además vengo de ciberseguridad también, por cierto, estamos en ciberseguridad. Yo vengo del mundo de la ciberseguridad, pero es que mi experiencia, y en la experiencia que yo os comparto, es justamente esa, la de nosotros las personas somos los que tenemos la responsabilidad y somos los que tenemos que ser críticos, muy críticos. Perdón, y ya con esto también dejo Juan. votando... Me toca porque estoy básicamente de acuerdo, o sea, totalmente de acuerdo, claro. Y además creo que coincidimos en algunos puntos. De hecho, me apunto también esas siglas de FTR, fiabilidad, transparencia, responsabilidad. Y sí, me apunto a algo, hay cuestiones que no cambian, como la de adquirir conocimiento. Claro, lo que está cambiando es la forma de adquirir ese conocimiento y la forma de transferir el conocimiento. Esto cambia y pues vamos a establecer unos estándares para que, de acuerdo con esas nuevas formas, lleguemos a unos consensos que no nos dividan entre buenos y malos, entre los que se llevan todo el partido y los que no sacan ninguno. O sea, un equilibrio, el conseguir una nueva sociedad sostenible que se fundamente en el equilibrio. Quizá, Juan, ¿tiene que ver con reducir un poco el espacio que hay ahora mismo entre tecnología y deliberación democrática, ciudadanía? Sí, bueno, a lo mejor hay que acortar ese espacio, Lo ¿no? dije, también es un concepto antiguo de los años, iba a decir hace muchos años, es de los 90. Lo de la tercera cultura, esa nueva cultura que se fundamenta en la visión técnica de la vida de los ingenieros con la visión humanística. Pero yo también apelaba a esta cuestión de la transparencia, que al final es un poco de honestidad, ¿no? ¿En qué estamos? Pues es que hay cosas que se acuñan como dogmas o mantras, como los datos se están agotando. Yo creo que esto se está fundamentando, se está consolidando
porque quienes han hecho el land rush, o sea, el salir corriendo a coger todos nuestros datos, pues ahora están diciendo los datos se han agotado, así que los que coja a partir de ahora ya no los pago. Pues como ya no hay, y dices, bueno, ¿y todos los que has cogido para entrenar a las inteligencias artificiales? Pero es que es mentira. Los datos se siguen produciendo. O es que no estáis conectados al WhatsApp, o es que no estamos mandando correos electrónicos, que es la enorme mina de datos, porque lanzamos todo tipo de correos electrónicos, o de WhatsApp, o de vídeos, o de TikTok. O sea, no se acaba nunca. Los datos no se están acabando nunca, porque además las máquinas son cada vez más potentes para absorber esos datos que estamos produciendo nosotros. Somos grandes productores de datos. Por cierto, esto me toca muy directamente porque nos llevaría a la cuestión de los derechos de propiedad intelectual, cosa que están muy asentados desde hace siglos, y dices, oye, que igual también hay que revisar esos modelos. Deja hablar de donantes de datos. Sí. Donantes de datos. Sí. Pero pongo otro ejemplo que decíamos de la universidad. Dices, joder, el social scoring. Prohibamos el social scoring. Pues yo ahora no soy docente. He pedido un periodo de reflexión ahora que está tan de moda. Pero yo entro a la plataforma que usamos en la universidad y veo cuándo ha entrado el alumno, dónde ha entrado, cuánto tiempo ha estado leyendo, a qué hora, si miró mis apuntes, cuándo hizo el ejercicio, si lo entregó en tiempo y forma. Y dices, ¿y eso no es social scoring? Pues sí, porque claro, alguien que no ha entrado nunca, no ha mirado nunca los apuntes, no ha interactuado con sus compañeros con los que tiene que hacer el trabajo en equipo. Dices, pues claro, ¿no es eso el social scoring? Pues entonces seamos honestos, digamos, pero eso ya lo hacemos. Que no lo hacemos de manera masiva porque la capacidad del pobre profesor es la que es, muy limitadita, y tiene que ir mirando ahí alumno por alumno y acabar diciendo, anda, y que ya le pondré el aprobado, ¿qué le vamos a hacer? Pero si yo fuera una máquina con esa capacidad de proceso, tendría perfectamente claro qué nota ponerle al alumno, porque lo estoy viendo todo a través de las máquinas. O sea, sería un profesor expandido gracias a la tecnología. Como veis, todo muy interesante. Nos queda muy poquito tiempo, 5 minutos. Yo creo, bueno, yo voy a aprovechar que Boris ha citado que esta tarde presentamos un libro, voy a hacer el pequeño KitKat publicitario a las 4:30 en Ebusus, pero por si alguien quiere acercarse a las 4:30 en Ebusus, en el club cultural. Pero yo tenía más preguntas, pero las voy a dejar así y voy a abrir a la gente, porque seguramente algunos que tenéis que hacer unas preguntas. A mí me gustaría que habláramos también, Juan y algunos otros, habéis hablado de ética, de las cuestiones éticas, que en el fondo era uno de los temas que queríamos tratar aquí. Porque claro, la ética es el problema, es que yo tengo una ética, tú tienes otra, ¿dónde está la ética global? ¿Dónde las distintas culturas que hay en la humanidad, cómo se relacionan entre sí? ¿Cómo alcanzar esos consensos cuando partimos de éticas diferentes? Sería muy complicado, ¿no? Pero lo que sí que creo, de alguna manera, por lo menos es mi conclusión, y la quiero compartir con vosotros después de escucharos a vosotros, que sabéis más que yo, es que sí que vamos a una suerte de iacracia. No sé si llamarlo así. Es una especie de, sí, yo creo que al final la convergencia humano-máquina de la que hablaba Juan y teniendo en cuenta estos consensos y tal, nos va a llevar a una suerte de iacracia, donde vamos a delegar de alguna manera en esas nuevas herramientas y en nuestra relación con ellos la toma de decisiones en todos los ámbitos. No sé qué forma concreta tendrá. Pero ya digo, más que hacer una pregunta ahora, y me gustaría si alguien tiene alguna pregunta que la pueda formular, para que haya también un poco de participación. Por aquí delante hay una, no sé si tenemos el micro. Pues no, pero se está grabando, necesitamos que se... Gracias. Muchas gracias por las intervenciones muy interesantes. Me ha gustado mucho lo que comentaba Violeta, ¿no?, de establecer como un diálogo entre las diferentes partes, etcétera. A mí me hace reflexionar un poco, ¿no?, poniendo el foco en ChatGPT, que nos dan ChatGPT, pero no nos dan el antídoto de ChatGPT, ¿no? O sea, sale ChatGPT, genera texto, ahora los que somos profesores no sabemos qué hacer con nuestra vida, pero claro, es que no se puede detectar de manera fiable si un texto lo generó ChatGPT o no. Tenemos cierta intuición, hay como palabras clave, a veces a la gente se le olvida quitar el prompt y todas esas cosas, pero es algo que a lo mejor de aquí a unos meses ya ni siquiera se va a poder hacer, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos establecer cierto mecanismo de rendición de cuentas, accountability, lo que sea, para que las empresas que ponen al servicio del público una tecnología nos den también ese antídoto, ¿no? Ni que sea que guarden logs de los últimos 30 días de todos los textos que se generaron, por ejemplo,
para poder auditar si un texto se generó con inteligencia artificial o no, o algún tipo de marca de agua, en fin, algo así, ¿no? En la generación de textos y de imágenes hay marca de agua. Pero ¿es tan importante? Es mi pregunta. ¿Es tan importante saber sí o no, si, cómo? O sea, yo a un alumno tengo muchas maneras de evaluarlo. O sea, no le... Y bueno, desde luego, si ni siquiera se ha molestado en quitar las negritas y los bullet points del ChatGPT, ahí ya te aseguro que, vamos, si puedo le suspendo. O por lo menos, y luego hablo con él, se lo explico. Al final, antes que hacíamos mirarla en carta, mirar internet, hacer un copia-pega, ahora me lo hace ChatGPT, me redacta un poco, vale. La cuestión es si uno va a ChatGPT sin nada, si uno no se ha leído un libro en su vida y está en la universidad, cosa que deberíamos preguntarnos, ¿qué haces aquí realmente? O sea, claro, ahí sí que hay un gran salto y es insalvable, pero si uno se enfrenta a las herramientas como ChatGPT con unas bases muy básicas, ¿no? Pero digo básico, pero por favor, no le quitemos valor, ¿no? A tener cierto espíritu crítico, cierta capacidad de lectura, que yo consulte ChatGPT, vea cosas interesantes de ChatGPT, pero lea también un par más de fuentes, coja fuentes académicas, coja un par de fuentes de internet, el tarado ese de YouTube, pues también si quieres lo ves, no pasa nada, pero no solo el tipo de YouTube y no solo ChatGPT, ¿no? El manejo de las fuentes es importante. Entonces, mi pregunta, y también a mis compañeros, ¿es tan importante detectar si ha usado ChatGPT o no? O sea, ¿queremos ir a pillar si has usado inteligencia artificial o queremos que esa inteligencia artificial se integre junto con otros conocimientos, ¿no? Me lo ¿Hasta pregunto. dónde retrocedes? ¿Uso de internet tampoco? ¿Calculadora tampoco? Al final es una herramienta más, ChatGPT. Pero justamente, perdóname ahí completo, yo puedo dar dos respuestas. Te puedo dar respuestas. Si tú fueras un CEO de una organización que me ha hecho esa pregunta muchas veces, yo le diría, no hay problema, aplica lo que estamos hablando, que si la reglamentación europea, estos estándares internacionales que ya manejan riesgos, lo que has hablado es un riesgo. Bueno, ¿qué controles hay que poner? No son controles, es una serie de elementos que te permitan determinar si se está comiendo o no. Pero ahora te doy la contestación diferente o contraria, que es la que da Violeta y que creo que es mucho más sensata. Demos ese sentido crítico a la persona. No, la tecnología está ahí. Internet, no. O sea, cuando salió Internet, muchos, yo ya estaba, pero cuando salió Internet, era, vamos, el conocimiento humano estaba ahí. Era increíble, impresionante. Y se dio este debate. Copiaban, pegaban y ya está. Esto es lo mismo, pero mucho más ordenado, mucho más... Bueno, pues demos mucho más... La persona, en mi opinión, en el centro, siempre, con mucha mayor importancia. Es el que establece la ética. Y luego la tecnología al servicio de las personas. Y en un trabajo académico, añado, hay un apartado que se llama metodología, que para mí es el apartado más importante a nivel académico que hay que trabajar ahora, la que tú explicas, puedes añadir un párrafo que dices, se ha utilizado ChatGPT para alguna redacción de unos párrafos y tal. Puedes ponerlo, pero sé honesto, incluso ponme los prompts. Comparte los prompts con tus compañeros de clase. Todos aprendemos de esto, ¿no? Pero no puede ser la única fuente. Y si no, le haces un examen oral y a ver si tiene el mismo vocabulario que dice ChatGPT. A ver si sabe hablar igual de bien. Juan, hacer exámenes orales a 300 personas, Claro. ojo, pero bueno. Sí, sí. Bueno, esto se hacía antes también. Una presentación de vez en cuando. Lo de la vuelta a los exámenes orales sería 100%. un modelo de innovación docente actualmente. Bueno, os recomiendo que leáis la segunda acepción de la palabra innovación en el diccionario de la RAE, que os va a sorprender. Juan. ¿Cuál es? No, nada, totalmente Os de dejo ahí, acuerdo. perdón. Totalmente de acuerdo. Perdón, que está. Únicamente subrayar quizá que uno es libre de convertirse en un melón. Pero claro, no dejará de ser un melón. Entonces, es triste y socialmente no nos podemos permitir que haya muchos melones. Entonces, en la parte del profesorado está cautivar a los alumnos, al alumnado, para que no tengamos una sociedad de melones. Eso requiere cambiar muchas prácticas y yo diría recuperar la educación socrática, es decir, atraer a los alumnos a partir de una interacción humana basada en la retórica, porque ya existe, esto ya existe, ya lo decía. Sí. Ya lo decíais, hemos puesto la calculadora, Wikipedia, tantas cosas. Y un llamado. El asunto es tan importante que Naciones Unidas tiene convocada para septiembre, creo que es el 22 y 23 de septiembre, la cumbre para el futuro. Bueno, pues yo diría, el futuro ya es más vuestro de los que estáis en la parte que mío. Y invitaría a los profesores que organizaran minicumbres para el futuro, para que cuando los Sherpas de la ONU lleguen el día 18 allí a preparar la cumbre, donde dirán 4 cosas,
pues se encuentren con un montón de... Y, mira, y tiraba por lo físico, un montón de papeles, no, que rastreen y digan, a ver qué han dicho los jóvenes del mundo para la cumbre para el futuro. Porque de eso se va a tratar. Porque la cumbre para el futuro lo que está diciendo es, hemos hecho unos ODS, un Objetivo de Desarrollo Sostenible para el mundo futuro, que se redactaron en la era industrial de los combustibles fósiles, de la contaminación, y tenemos que revisarlos para una sociedad digital que tenemos que empezar por diseñar cómo queremos que sea. Muy bien. Y yo quise una cosa más solo, aprovechando para despedirme. Creo que en el tema del futuro y la tecnología, o la haces o te la hacen, ¿vale? Entonces, Totalmente. me parece que o nos implicamos en esto porque nos quedemos mirando, haciendo scroll eternamente en Instagram, qué bonito todo, están pasando cosas por ahí, ¿vale? Entonces, o la haces o te la hacen. Entonces, cuanto más nos impliquemos todos en el diseño, yo creo que tendremos mejor resultado, menos conflicto y mayor facilidad para regular, y ese es un poco el mensaje que quería dejar. Lamentablemente creo que me indican que nos hemos quedado sin tiempo. Yo lo último que quería decir es que me gustaría que estamos hablando con gente más joven y que vais a vivir ese futuro del que hablaba Juan, del que hablaba Boris, que inventéis algo con inteligencia artificial para que los que peinamos canas os podamos acompañar cuando hayáis cumplido vosotros los 100 años y nosotros tengamos 150. Muchas gracias. Yo no quiero llegar a los 150. ¡Ay, es verdad, qué avión! Oye, buen viaje, buen viaje. Oye, encantado, ¿eh?